Hola, bienvenidos a la clase virtual de Psicología aplicada en la terapia física. Antes de empezar la clase, es importante nosotros conocer los objetivos que vamos a tener dentro de esta materia. En la ciencia de la psicología solamente tomaremos algunas herramientas que nos puedan ayudar a la hora de la aplicación en la práctica clínica de la terapia física para nosotros poder facilitar nuestro trabajo a la hora de la rehabilitación o el trabajo terapéutico con un paciente. Vamos a empezar. Objetivos de la materia. El objetivo general es adquirir los conocimientos necesarios de la psicología básica en relación a la terapia física, como ya les había mencionado. De esta solamente vamos a conocer varios aspectos. Conceptos básicos de la psicología, conocimientos teórico-prácticos para desarrollar manejo de contenciones en situaciones de vulnerabilidad del paciente, es decir, ante las situaciones de enfermedad se conoce que hay un cambio conductual y psicológico y mental en el paciente, que este nos puede fungir como un rol de facilitación o de inhibición a la hora de trabajar en la práctica clínica con un paciente. Que se conozca la relación profesional de la salud del paciente y la relación con la psicología con términos de transferencia y contratransferencia. Que el alumno conozca la terminología y la conducta del paciente ante la enfermedad. Como ya se los había mencionado, los cambios que tiene un paciente psicológicamente y conductualmente a la hora de enfrentar cualquier proceso de enfermedades. Ante el duelo, la pérdida de la salud, la conducta ante la discapacidad y el rol que tiene que desempeñar el terapeuta físico. Es importante denotar que nosotros no somos psicólogos, nosotros trabajamos en el área de terapia física. Entonces, por eso llegamos al último objetivo, que el alumno adquiera herramientas básicas para el manejo del paciente, para poder detectar situaciones de alarma o focos rojos en el paciente, para nosotros poder referir al profesional indicado. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros denotar ciertamente focos de alarma en el paciente. Puedo utilizar herramientas de la psicología para trabajar en la práctica clínica con el paciente. Sin embargo, no es nuestro rol profesional que nosotros debemos de desempeñar y es importante determinar hasta dónde puedo trabajar con el paciente y hasta dónde yo tengo que referir con el psicólogo para yo poder trabajar como equipo de multidisciplinario con ese paciente y llegar a un objetivo común, que es en este caso la rehabilitación del paciente. Ok, entonces vamos a empezar con esta primera clase y vamos a ver qué es la psicología. Ramas de la psicología, el origen de la psicología como una ciencia y las corrientes de estudio de la misma. Entonces, para nosotros poder tomar herramientas de esta materia es importante conocer y entender de qué se trata. La psicología como tal es la ciencia que estudia los procesos mentales y la personalidad del hombre y los cambios conductuales que hay en esta. ¿Ok? Entonces, como tal, la psicología va a ser la ciencia que estudia la conducta y los procesos que cambian en el individuo. Esta ciencia no solamente es aplicada al ser humano, sino también a los seres vivos. Es importante recordar que la base de la psicología como una ciencia fue la experimentación a través del estudio conductual, del patrón conductual en los animales, como Pavlov o Watson. Okay. La definición de la psicología viene, como una ciencia, viene alrededor del siglo X, a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en donde al principio, por su raíz etimológica, se divide en dos fases. La palabra psique y la palabra logos. Psique, como tal, significa alma, y logos, tratado, ciencia o estudio. Como tal, al unir el significado de estas dos palabras, es el estudio del alma. Entonces, a raíz de que
siguió estudiando la psicología como una ciencia, se cambió. O sea, no es precisamente el estudio del alma, sino va a ser el estudio de todos esos procesos mentales y conductuales del ser humano, del ser vivo. Su objetivo de estudio de esta ciencia es como tal la mente y la conducta. Y tiene 4 objetivos principales: describir la conducta, explicarla, predecirla o en algunos casos modificar la conducta si se detectan factores de riesgo que puedan dañar a la persona. La psicología tiene un símbolo que es una Y, o también llamada convección, como lo podemos ver en esta imagen. Ahora, la psicología va a tener relación con 2 ciencias, las ciencias biológicas y las ciencias sociales. Estas se van a ver relacionadas a la hora del estudio del comportamiento del individuo, es decir, la psicología va a estudiar como tal el comportamiento del individuo en relación al medio ambiente en el que se desarrolla y por ende los procesos mentales que tiene que ocupar esa persona para llevar a cabo esa actividad o esa conducta. Muy bien, ahora vamos a explicar un poco las ramas de esta ciencia. Hay diferentes ramas y como tal en esta solamente vamos a entrar en el área de la salud, ¿ok? Entonces, la primera es la psicología biológica. Esta ciencia o esta rama de la psicología se va a encargar de estudiar todos los procesos fisiológicos y estructurales que puedan llevar a cabo un cambio, ya sea patológico o en sus formas o sus cuestiones fisiológicas que causen al individuo una alteración conductual. Es decir, aquel proceso patológico en alguna área estructural, por ejemplo a nivel del cerebro o en alguna glándula, alguna estructura del sistema nervioso central esté afectada, ¿qué efectos va a tener en la conducta de esa persona? También existe la rama de la psicología que es la área de la práctica clínica. Aquí es donde se hace el tratamiento y la evaluación y el estudio de todos los procesos mentales. También existe la rama del área cognitiva. Aquí en esta solamente va a ser el estudio del pensamiento e informaciones con base a actividades mentales superiores y se fundamenta en el uso del lenguaje y la comprensión. También existe el área de la psicología del desarrollo. En esta se va a estudiar la relación de los cambios físicos y conductivos y sociales en el curso de la vida del ser humano. La que sigue es la psicología o la rama de la salud, que es donde más nosotros vamos a trabajar con los pacientes, y en esta se estudia la relación de la medicina conductual y se aborda la relación entre la emoción, el estrés y los riesgos que conllevan a padecer una enfermedad. También un área nueva que se trabaja en la psicología es la parte de la psicología laboral o en el área laboral, en donde su campo de estudio va a ser analizar y observar la conducta y el efecto que tiene dentro del trabajo o en las horas de trabajo del individuo. También existe la psicología social, que es cómo se desenvuelve ese individuo en sociedad. La psicología educativa, que tiene también como objetivo de estudio el observar los patrones que puedan limitar el aprendizaje en la persona. Y la última, que es el psicoanálisis, o también conocido como la sanación a través de la charla, pero esta la vamos a definir más adelante. Ok, hablemos un poquito de historia de la psicología, pero vamos a enfocarnos en esta clase solamente a ver la psicología como una ciencia. Como
mencionado, se tiene orígenes, bueno, el, el tronco común de las ciencias es la filosofía. Aquí esto ocurrió, digamos, todavía en la etapa del mundo griego antes del siglo XVII, en donde los filósofos empezaban a hacer una pregunta: el origen del ser, o qué es lo que te determinaba comportarte dentro de una sociedad. Y es por eso que se le daba esa definición como estudio del alma, porque la principal pregunta era ¿qué es el alma? Y se creía que antes el alma precedía la forma de comportamiento del individuo. Entonces la filosofía va a ser el origen de todas estas ciencias. Ahora, después viene ya más adelante, como ya se los había mencionado, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, es donde empieza las cuestiones de la psicología existencialista, en donde se toman más en práctica digamos, la comprobación de la psicología como una ciencia, en donde se utilizan ya varios métodos de estudios. En el que más se enfocaban era en la cuestión empírica, la cual puede ser observable, modificable y comprobable, en donde se pudiera comprobar la psicología como una ciencia y poderlo definir para poder ser transmitido, digamos, ya como un conocimiento más objetivo. Entonces, al inicio tenemos que se estudiaba el alma, después la mente y finalmente el campo de estudio de la psicología fue las cuestiones conductuales. Aquí entran varios científicos, como lo es Pavlov o Watson, en donde hacían psicología experimental aplicando y observando la conducta de los animales y poder llegar a una conclusión más verídica. Okay. Entonces, como ya lo mencionábamos en la diapositiva pasada, va a haber dos divisiones de la psicología. Entonces, va a ser la psicología precientífica y que esto fue, como ya lo habíamos mencionado, en la parte en el mundo griego, por así decirlo. Ahorita les explico a qué se refiere la precientífica, y la existencialista, que esta es ya a partir de métodos científicos para comprobar y poner a la psicología como una ciencia. Entonces, la precientífica percibía al hombre como resultante de una fuerza desconocida. Como yo ya les decía, su objetivo de estudio aquí era el alma. Entonces, se creía que el patrón conductual o cómo se comportaba una persona era resultante de una fuerza como los astros, hechizos y seres mitológicos. Entonces, si se fijan, pues esto es como un poquito abstracto y no es muy bien fundamentado, y a través digamos, de los estudios se llegó a la parte de la psicología existencialista. La psicología existencialista, igual ya lo mencionamos, es a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde ya se fundamentan y se buscan más ramas y campos de estudios que fundamenten a la psicología como una ciencia. Aquí se retoman principios socráticos integrando avances de la psicología experimental, dándoles una explicación más teórica. Más adelante vamos a hablar de Skinner, que es el primer psicólogo en crear un laboratorio experimental en donde se pudiera trabajar y observar todos estos campos de estudio de la psicología. Y aquí en la psicología existencialista ya se utiliza lo que es el método científico para fundamentar a la psicología como una ciencia. Entonces, retomemos. Hay que conocer entonces de qué se trata la psicología precientífica y la existencialista. En resumen, tenemos este diagrama en donde nos va a describir el desarrollo de la psicología desde los socráticos hasta nuestros tiempos. Entonces, recordemos, la psicología precientífica va a ser aquella que no tenía un fundamento más metodológico o científico. Entonces, el origen de la ciencia, como ya lo habíamos mencionado,
va a ser la filosofía. Entonces, bueno, en la siguiente clase vamos a ver lo que es como tal la historia de la psicología, en donde nos habla de Sócrates, Platón y otros pensadores que estudiaban dentro del enfoque filosófico a la psicología, en donde su objetivo de estudio era el alma. Entonces, la filosofía es tronco común y ramas para determinar distintas ciencias. La psicología, recordemos, va a tener relación con dos ciencias principales, que es la ciencia biológica y la psicología. Las ciencias sociales y las biológicas. Entonces, aquí, después del punto filosófico, se va a dar un enfoque científico experimental. Aquí es donde varios científicos empiezan a generar laboratorios experimentales de psicología para crear distintas teorías. Entonces, aquí es donde empieza como tal el nacimiento de la psicología como una ciencia, en donde vamos a tener campos de estudios en común. La cuestión es de conductismo, neoconductismo, psicología genética, gestal, la psicología del yo, la psicología existencialista. Y va a tener relación en donde se da un enfoque más en el área de la salud, lo que es el enfoque médico y biológico, en donde va a tener relación con la psicología prescientífica, la psicología transpersonal, el psicoanálisis freudiano, que se lo vamos a explicar más adelante, la psicología del desarrollo, y la escuela rusa, el psicoanálisis neofreudiano y no freudiano. Okay. Entonces, las teorías clásicas en donde se parte el estudio o en donde se ha tenido mayor impacto en la psicología son el conductismo, el neoconductismo, el psicoanálisis de Freud, que más adelante vamos a explicar. Entonces, recordando el diagrama anterior, la psicología va a tener diferentes ramas de estudio y corrientes de estudio en donde se va a enfocar para poder entender la conducta del hombre. Entonces, vamos a tener 5 corrientes de estudio principales. La primera es el neoconductismo, que se refiere o su interés exclusivo es la conducta observable, que como ya los mencionábamos, por ejemplo, Watson hacía experimentos principalmente en animales, como lo eran roedores o simios, en donde observaba ese patrón conductual ante diferentes situaciones de estrés. Watson hace un experimento en donde nos muestra el estudio de 2 changuitos que se encuentran, digamos, dentro de la etapa, dentro de las primeras etapas de nacido el changuito. Entonces, Watson lo que hace es aislar a estos 2 changuitos de su mamá. El primer objetivo era despejarlos de mamá. El segundo era aislarlos de todo el contacto social para observar el cambio conductual que iban a tener. A la hora de observar su conducta de estos 2 changuitos, les expresaba diferentes patrones o les ponía diferentes estímulos para observar la conducta. A uno le puso como una mamá falsa, entonces en donde una mamá falsa le daba como amor y cariño y sostén, y la otra mamá le daba alimento. Entonces aquí Watson empezó a ver que la conducta del ser vivo era más orientada hacia recibir cariño y amor, o sea, iba por la mamá falsa por comida, pero se regresaba con la otra que le daba como ese aliento o seguridad. Entonces ahí Watson descubre que el ser vivo está diseñado para recibir amor y atención. El otro changuito no le pone ninguna mamá y entonces también observa cómo es el patrón conductual de ese changuito. Después, el siguiente estímulo que hace Watson es ponerles un sonido de miedo para asustar, acompañado del estímulo de miedo era un sonido fuerte. Entonces, cuando ocurría esto con el changuito que tenía las mamás falsas,
El changuito corría digamos, bueno, como el comportamiento de cualquier niño ante una situación de riesgo, es correr con mamá o con papá, que es quien representa su figura de seguridad. En este caso, pues el changuito hace lo mismo y corre con la mamá falsa, que nada como seguridad. Y en el otro caso, que no tenía ningún estímulo de mamás falsas, Watson observó la conducta de este changuito en que era aislarse o incluso poner mecanismos de defensa ante ese patrón de conducta. Este experimento lo vamos a ver en el link del documental de la historia de la psicología que les voy a poner en el link, y es importante que lo vean. Entonces, aquí en el conductismo es 100% observar los patrones conductuales, en este caso como yo les expliqué, en animales, pero se observaba con diferentes tipos de animales, por ejemplo Pavlov, se utilizaban Skinner, Pavlov y Watson utilizaban roedores, simios, palomas inclusive, y algunos utilizaron hasta perros para observar solamente la conducta observable y el patrón y la relación de los patrones que tenían en la conducta. Después viene la psicología de la forma o Gestalt, que su estudio de cada fenómeno era considerado como un todo desde la perspectiva de figura y fondo. Después viene una corriente importante de estudio, que es el psicoanálisis, creado por Sigmund Freud a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde el psicoanálisis ya es considerado parte de la psicología moderna. Aquí se va a estudiar, el objeto de estudio eran los procesos del subconsciente y de las relaciones del yo superior y el ello, que eso también lo vamos a describir en las clases que vienen más adelante. El psicoanálisis como tal también se conoce como la sanación o el poder de la charla que tenían para sanar. Después tenemos la psicología existencialista, que ya lo habíamos explicado, y aquí su objetivo de estudio es ayudar a la persona a dar un significado por su existencia. Y después viene la psicología del yo, que también es parte de Freud, es donde su objetivo de estudio va a ser el desarrollo del proceso en convertirse en persona, permitiendo a encontrar una autoaceptación, que es algo así del estudio del consciente, del subconsciente, para darle un significado o entender por qué esa persona se desarrolla o se comporta de alguna manera. Entonces, como tal, por esta clase ya terminamos los temas que vamos a ver. Es importante que vean el documental de historia de la psicología y también el documental de la historia de Freud para poder entender los siguientes temas que vamos a ver en esta clase virtual de psicología. Gracias por su atención.